2 años siguientes, 2005 y 2006, para 2004 y 2005 más bien, son 2, donde detectamos que, por ejemplo, en ciertos puntos salimos del intervalo de confianza, entonces lo marcamos. No estamos seguros porque habría que ir al sitio para verificar si realmente hubo un cambio, ¿cierto? Por ahora es simplemente marcar en Google Earth, por ejemplo, los puntos donde detectamos cambios abruptos, potencialmente deforestación. Bueno, esa era la validación. Después dijimos, bueno, tenemos terabytes de datos, tenemos imágenes de ahora de 8, 10 años. ¿Cómo podemos aplicar esa técnica? Entonces, un nuevo estudiante, Louis Remondon, comenzó su trabajo de HS para atacar ese problema, estuvo en el CIAT trabajando. Una de las primeras cosas que pudimos hacer ahora fue utilizar información del satélite que nos indicaba si habían imágenes donde habían imágenes inutilizables porque, por ejemplo, hay nubes. El satélite en realidad pasa cada día, pero cada 16 provee una imagen y dice si esa imagen cada píxel si es utilizable o no. Entonces, primero utilizar esa información para eliminar los puntos inutilizables, porque hay nubes, porque hay nieve, por otras razones, problemas del sensor. Y en ciertos puntos donde detectábamos esos huecos de información, tratábamos de interpolarlos, sencillamente tratar de completar la información. La segunda cosa que hizo Louis fue, ahora que queremos hacer el modelado para una región de 1500 por 1000 kilómetros, no podíamos hacerlo por píxel, como lo habíamos hecho antes. Entonces, la idea aquí era primero encontrar dinámicas semejantes de esa región de 1500 por 1000 kilómetros y crear modelos por tipo de dinámica. Entonces, para eso hacemos lo que llamamos clustering de series temporales para identificar las dinámicas. Entonces, esta azul y esta azul se asemejan, entonces vamos a hacer un único modelo para las azules y aquí un único modelo para las dinámicas rojas, ¿sí? Entonces, de esa manera logramos atacar el problema de 1500 por 1000 kilómetros. Esto les muestra un poco, una vez creamos esos tipos de dinámicas, ahí lo que se llaman clusters, o sea, tipos de respuesta de la vegetación. En algunos casos no es vegetación, son por ejemplo los ríos. Este grupo que ven aquí, ahí hay como ríos. El río, como no es vegetación, pues no responde realmente como una verdadera vegetación. O sea, los datos de ese índice captado por el satélite, por ejemplo, son estables o varían un poquito. Esto es lo que verdaderamente es vegetación. Y aquí tenemos otros grupos que salen de esa dinámica que corresponden a campos de agricultura. Algunos ejemplos de detección que se realizaron con este modelo. Entonces aquí ven la imagen en el año 2000 y acá en el año 2004. Y esta es la representación de la detección de cambios abruptos que hace el sistema. Entonces, a ojo vemos que realmente hay un cambio y esto es lo que el sistema muestra, por ejemplo, en Google Earth, hoy en día en el sitio web de TerraAya. Al final del trabajo de Louis, llegamos a esta imagen que muestra de manera acumulada la deforestación de esta región de estudio y en realidad pues sería algo increíble tener tanta deforestación. La verdad es que allí hay muchos falsos positivos, hay muchos puntos donde detectamos deforestación, pero en realidad es ruido en el sistema. Entonces, uno de los problemas es que a pesar de que tenemos información del satélite que nos dice esa información puede ser fiable porque no hay nubes, la verdad es que de todas maneras ese filtro no es perfecto y hay mucho ruido en el sistema. Entonces este es un ejemplo, una señal ruidosa y el objetivo ahora era tratar de alisar esas señales para filtrar ruido. Este fue un trabajo que fue realizado por otro estudiante, ya pasamos del sistema HS al sistema de Bolonia, entonces fue una tesis de bachelor que hizo Julien Regueté, donde ustedes ven el resultado pues, de haber analizado esa información. O sea, reducimos el ruido para tratar de tener menos falsos positivos. No solamente atacamos ese problema, sino que esta vez con el objetivo de ir más allá del bosque del Amazonas, la dinámica de la región amazónica es muy diferente de los bosques que hay, por ejemplo, en
donde hay estaciones. Aquí ven, por ejemplo, la dinámica típica en el Amazonas y esta es la dinámica en Chile. Entonces, es diferente, o sea que habría que probar nuestro sistema si funciona tanto próximo al Ecuador como, por ejemplo, en zonas como Chile. Y aquí ven, por ejemplo, lo que es un punto de deforestación en el Amazonas, es muy, muy ligero. Y esto es lo que es una deforestación, por ejemplo, en Chile. Entonces, el problema era un poco analizar en diferentes latitudes para ver si el sistema seguía siendo útil y poder pasar al análisis, por ejemplo, de una región completa como América del Sur. Este es un ejemplo del resultado del filtrado de nubes gracias al trabajo de Julien. Entonces, aquí ven un poco la imagen con nubes y esta es la imagen después limpia que nos permitía eliminar bastantes falsos positivos. Esto es una región benchmark en el área de deforestación, Rondônia en Brasil. El sistema brasilero de detección funciona allí y hay muchísimas publicaciones que utilizan esta zona como base. En el 2009 había un gran challenge. En realidad todo este trabajo se realiza en el CIAT. Louis, que fue uno de los estudiantes que participó en este proyecto, regresó a Colombia, se quedó en Colombia trabajando en el CIAT y no fue contratado de manera definitiva, pero un proyecto aquí, otro proyecto acá. Nature Conservancy principalmente financió este proyecto. Él, de manera autónoma, adaptó el sistema que habíamos realizado nosotros con redes neuronales normales, digamos, y él adaptó una red neuronal bayesiana. Y el challenge que se planteaba era tratar 10 años de imágenes. Es como el equivalente de usar imágenes de una resolución de 288 megapíxeles cada 16 días. Entonces, 10 años de estas imágenes, no sé cómo calculó los puntos, pero en alguna parte habla de este número de millares de puntos. Calcular ese mapa en 3 meses. Ese era el challenge. Entonces, vino todo un trabajo de paralelizar los algoritmos, utilizar varios servidores, optimizar a nivel de cálculo esas detecciones y posteriormente validación del sistema. Entonces, comparación con varios sistemas existentes, por ejemplo, DETER, que es uno de los sistemas brasileros. Entonces, aquí ven una de las zonas benchmark en Brasil. Las detecciones de Terra están en rojo, las detecciones de DETER están en azul. Hay algunas diferencias, hay que calibrar el sistema, de pronto la metodología de interpolación hay que mejorarla, hay que cambiarla, en fin, hay que aumentar el número de clusters que hay que hacer. Este fue todo el proceso de calibración del sistema. Otra comparación que se hizo fue con el sistema FORMA, que es Forest Monitoring for Action. Entonces aquí ven la detección que hace FORMA, la detección que hace Terrae, la detección de FORMA y Terrae. Aquí hay una serie probablemente de falsos positivos que FORMA no detecta, o probablemente son zonas de deforestación que FORMA no detecta. Y finalmente, el challenge de correr estos modelos cada 3 meses se logra y se empiezan a realizar una serie de reportes, por ejemplo. Tú dices que estás calibrando, pero el modelo con el que calibras también puede tener falsos positivos. ¿Cómo haces para calibrar? Sí, es muy cierto. Hay algunos puntos de validación que nos permiten tratar de minimizar falsos positivos después, pero pueden haber todavía falsos positivos debido a puntos que se utilizan para crear el modelo y de los cuales pues tendríamos que irnos al pasado a tratar de detectar dónde hubo deforestación que no habíamos detectado para tener un sistema completamente fiable. Se hicieron comparaciones ahora con otro sistema de deforestación, PRODES, brasilero, y se empezaron a realizar una serie de reportes, por ejemplo, para el gobierno colombiano, para analizar la deforestación en las zonas protegidas, en los parques regionales, para los diferentes gobiernos. Encontré un reporte que hicieron en CIAT, por ejemplo, en México, y hay un reporte completo sobre la deforestación en toda Latinoamérica.
se hizo un reporte para la conferencia de Copenhague en medio ambiente y hay un video de Foro Semana donde personas de Nature Conservancy presentan este reporte. Recuerdo que ciertas cifras que se encontraron con el sistema no se presentaron en Copenhague porque pues, eran muy alarmantes. Quizás hay que verificarlas, es cierto, pero eran demasiado alarmantes para presentarlas, o sea que no se presentaron. Y este es uno de los videos que más se ha mostrado de la utilización de Terrae, donde mostramos la deforestación en la región del Caquetá. Entonces, acá ven el tiempo corriendo y van a ir viendo los puntos rojos que van apareciendo, son la deforestación acumulada en la región de Caquetá. No sé, de pronto también pueden ser las fumigaciones que se realizan en la zona. Bueno, ahí ya paramos en junio del 2011. Pero para seguir un poco con la historia, así como hubo el salpicón en Univalle, también hubo un café en el Eagle Pub. El Eagle Pub es un pub en Cambridge donde supuestamente Watson y Crick anunciaron el descubrimiento de la doble hélice. Y por otro proyecto fuimos a Cambridge y coincidimos en que el profesor de Louis de King's College estaba allá. Vamos a encontrarnos en el Eagle Pub y no nos tomamos una cerveza sino un café, pero después pasamos varias veces y tomamos varias cervezas en el Eagle Pub. Allí charlamos con Mark Mulligan, que es el director de tesis de Louis, y nos lanzamos en una nueva aventura porque el cálculo computacional de generar estos mapas es muy grande y había un contacto con Google Labs y la idea era de funcionar como, decimos en informática, beta testers de una plataforma de cálculo de Google. Ellos crearon el acceso al Google Earth Engine, o sea, cómo calculan ellos los mapas, y no solamente acceder a los mapas, sino a la potencia de cálculo distribuido de Google. Entonces nos lanzamos en el proceso de traducir nuestro sistema en el sistema de Google, en el API de Google, y pues aquí simplemente ilustro que el hecho de hacer un único proceso de detección de deforestación, pues partimos en pedacitos y cada computadora hace un pedacito, o sea que paralelizamos el trabajo y pues el resultado debe ser mucho más rápido. En esto fue otro estudiante de la Escuela de Ingenieros, Kevin Georgi, que trabajó en esa traducción y logramos probarlo en una máquina. Y como cosa extraña, Google Labs no ha ejecutado el programa para darnos las cifras y nosotros no podemos hacerlo. O sea que estamos todavía a la espera. Fue un golpe duro porque estábamos a la espera de ver la ganancia en correr esto en los servidores de Google. Pero eso no impidió que el tiempo de cálculo de estos mapas para todo Sudamérica se lograra hacer en 16 días. Entonces pasamos de 3 meses a 16 días y este logro se aprovechó que Mark Mulligan asistía a la conferencia de Río para anunciar que había un sistema de deforestación que estaba disponible en el web, que cualquiera puede utilizarlo y que cada 16 días, que es la frecuencia de acceso a las imágenes, podía haber un nuevo mapa con las detecciones de deforestación. Entonces aquí está Luis Remondón y el equipo en el CIAP, en Colombia, Andy Jarvis y los 3 colombianos y el póster que presentaron en Río. Algunas de las imágenes que se presentaron en esta ocasión, que se prepararon en esta ocasión para la prensa, está esta, donde se muestra la deforestación acumulada en la región del Caquetá y del Meta, 2004 al 2011, también en otras zonas, por ejemplo en Paraguay, donde la deforestación es alarmante. Y el comunicado de prensa de King's College tuvo un gran éxito. Los sitios de blog técnicos muy conocidos como Ars Technica y Wired hablaron de Terrae y después tuvimos una gran sorpresa porque New York Times en su blog Green también mencionó el lanzamiento de Terrae. Finalmente tratamos de mover la prensa local también
y tuvimos la primera página en Letón en agosto del año pasado. Tuvimos algunos artículos en ruso, en español y en portugués, como ven aquí. Y ahora les muestro un video reciente que muestra la deforestación en la región del Cerrejón. ¿Ese cuadrado de qué dimensión es? Muy buena pregunta, no sé. No lo sé. ¿Qué ciudad grande es por allí? ¿Qué ciudad grande es por allí? Aunque Líbano no queda por ahí. Por aquí leí que Cerrejones. Algo ahí. Pero hay varios pueblitos por ahí, caseríos, estaciones. Aquí hay una que es Chiriguaná. Chiriguaná. Aquí la caribeña nos puede invitar. Explosión de carbono. ¿Carbono sí lo había? ¿En serio? 2002. Ahí le Esto era algo que no existía, por lo menos tener una visión de qué es lo que está sucediendo es un aporte muy interesante de Terrano. El año pasado, nuevamente un estudiante de bachelor de la escuela, Valentín Gallard, lo pusimos a trabajar en una nueva línea para dar nuevas posibles aplicaciones de Terra-AI. La idea es, a partir de la dinámica temporal de este índice captado por los sensores, identificar el tipo de vegetación. Entonces, ya existe una base de datos que fue generada en un proyecto europeo con una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro que nos dice, aquí hay, por ejemplo, no sabemos, aquí hay coca, aquí hay maíz, no, eso no lo sabemos, pero sí sabemos, por ejemplo, aquí hay bosque que no pierde las hojas, aquí hay bosque que sí pierde hojas, aquí hay zonas de bosques que son frecuentemente inundadas, zonas de bosques que están permanentemente inundadas, sabana, agricultura, o sea, hay unas ciertas categorías. Entonces la idea era analizar esas series temporales, la dinámica histórica a el tipo de vegetación. Entonces, para mostrarles un poco la idea, esta es una dinámica de diferentes puntos de bosques que son inundados por agua, y estos, por ejemplo, bosques que son permanentemente inundados. Entonces, ven que son un poco diferentes. Entonces, la idea era un poco analizar características de esas series para poder identificarlas. Entonces, ensayamos calcular ciertas estadísticas de esas señales, y finalmente, por ejemplo, es suficiente utilizar la media para diferenciar zonas de bosques degradados y otros tipos de bosques. Pero pues todavía es un proyecto, digamos, algo muy en trabajo. Fue el trabajo de un estudiante de bachiller. Bueno, ¿qué viene ahora? 2013. Lo que queremos es hacer un juego. Entonces, aquí ven una imagen de una región en Colombia, y aquí ven una imagen simplificada de esa región, lista para ser introducida en un juego. ¿Por qué un juego? Bueno, aquí ven un poco un smartphone con una de las regiones, un poco de bosque, algunas rutas, el río. Este trabajo, de nuevo, es un estudiante de máster, Grégoire Aubert. Estamos apenas en el prototipo. Ahora, ¿por qué un juego? Porque hay muchos jugadores. Hay 180 millones de jugadores en Estados Unidos, 100 millones en Europa, 200 en China, y esta gente típicamente juega 1 a 2 horas por día. Hay 10 millones de hardcore gamers en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que juegan más de 24 horas por semana, e incluso hay extreme gamers que juegan tienen un trabajo a tiempo completo, 45 horas a la semana. Eso es enfermo, hay que detectarlo. Estas cifras vienen de un libro que se llama La realidad está barata, de Jane McGonigal, que es muy interesante. Ya presenta cómo hoy en día, ¿por qué esa gente está jugando? Porque esa gente no se identifica con la realidad. Sus trabajos no son motivantes, o su estudio, la vida en sí no tiene sentido, y los juegos, en cambio, son un gran challenge para ellos. Hay un reward permanente cuando uno juega, 5 puntos de bonus aquí, etc.
Bueno, ese es el problema de los jugadores. Hay algo interesante. Este es un libro que se llama Outliers, de Malcolm Gladwell, que se puso a estudiar la historia de personas que han llegado muy lejos, como Bill Gates, los Beatles, Mozart, Oppenheimer, y encontró que esa gente no solamente era de manera innata genio, pero habían trabajado mucho, sobre todo habían trabajado mucho. A pesar de ser genios, necesitaron 10.000 horas de trabajo para llegar realmente a un nivel excepcional. Incluso Mozart, incluso los Beatles, estuvieron en Hamburgo, creo. ¿Dónde fue que estuvieron? No sé cuántos conciertos tuvieron que dar, en fin. Bill Gates tuvo acceso a un computador muy temprano y pudo programar 10.000 horas y por eso lograron un gran éxito. Entonces, la idea ahora es que esa gente que pasa 10.000 horas jugando, cuando llegan a los 21 años, han adquirido ciertas competencias muy particulares habiendo jugado y deberían ser útiles para ciertas aplicaciones. Entonces, es por eso que ahora en algunas universidades se han lanzado la idea de usar juegos para resolver problemas complejos. Por ejemplo, está el programa Folbit de la Universidad de Washington. La idea es analizar la estructura de las proteínas. Yo instalé este juego en mi máquina y no me gustó para nada la interfase, pero por ejemplo, este es un juego muy bonito que se llama Eternal, de Carnegie Mellon, donde la idea es hacer un catálogo de estructuras sintéticas en biología, y entonces el challenge es decirle a la persona, ponga aquí estas secuencias para que de esta forma. Entonces uno pone las secuencias y pone play, él hace el plegamiento de la estructura y si lo logra, pues gana puntos y si no, no. Entonces la gente está jugando y está participando en este sentido. Hay un proyecto en Canadá de secuenciamiento de ADN y lo interesante aquí es que no están buscando nuevos alineamientos, están estudiando cuáles estrategias usa la gente de alineamiento para poder después hacer programas informáticos que usan esas estrategias. Entonces la idea es usar juegos con un propósito, es decir, para resolver problemas complejos. Y ahora les voy a comentar cuál es el problema complejo que tenemos en Terra. Entonces, esto en realidad hace parte de una nueva tendencia que hay en informática, se llama el crowdsourcing. O sea, la idea es llamar a toda la población y participar en proyectos. Existía desde hace ya 20 años lo que se llama el computational outsourcing, o sea, usted comparte su máquina porque usted la usa unas horas al día y en la noche no la usa, ¿por qué no ponerla al servicio de la ciencia? Había un proyecto pionero que era el proyecto SETI de análisis de señales de antenas para descubrir inteligencia extraterrestre. Hay un proyecto, por ejemplo, de buscar los números primos y hace poco hubo un gran logro, se encontró el 48avo primo de Mersenne, que es 2 a la 57 millones no sé qué, bueno, una cifra enorme. Y la tendencia ahora es que no solamente uno puede poner a disposición capacidad de cálculo, sino inteligencia humana, lo que logramos hacer fácilmente nosotros, pero muy difícilmente programar las computadoras para que lo hagan. Entonces, a través de Amazon existe lo que se llama el Mechanical Turk, donde uno puede participar en tareas que son sencillas para los humanos y ganar cierto dinero. O sea, uno puede participar y uno, por ejemplo, hace comparación de textos y le dan 20 centavos por cada frase que uno trata. Entonces, esta es un poco la tendencia. Hay un ejemplo que hubo hace unos años, un piloto, Steve Fossett, muy famoso, que cayó en el desierto y se invitó a la comunidad a buscarlo utilizando imágenes satelitales, o sea, a través del Mechanical Turk. Y 50.000 personas participaron activamente analizando 300.000 imágenes de satélites y no lo encontraron. Pero nosotros tenemos la esperanza de que las imágenes satelitales nuestras sí nos van a permitir validar las detecciones que hace Terraí. Vengo un poco a la pregunta de César. No tenemos seguridad de que la detección final que nosotros mostramos es real, habría que ir allá. Hay proyectos donde de Brasil han ido al Amazonas para verificar y marcar con GPS donde hay deforestación, pero eso no lo podemos hacer en todo lado. Entonces, la idea es un poco validar esas detecciones a través del juego, y es por eso que en el juego el fondo
de pantalla son imágenes satelitales reales, simplificadas. Y otra idea que tenemos es identificar lugares donde potencialmente va a haber deforestación futura. ¿Dónde va a haber la deforestación en el futuro? O sea, tratar de, pues obviamente normalmente cerca de las rutas que nos permiten llegar a un sitio y deforestar, o a través de los ríos. Entonces, queremos que el jugador, por ejemplo, vamos a programar deforestadores que van a llegar por el río y por las rutas y van a tratar de deforestar, y nosotros vamos a defender el bosque y de esa manera tratar de descubrir los puntos donde puede haber más deforestación potencial y validar las detecciones existentes. Llegó un último tema que quería tratar. Estuve dudando en cambiar el tema de la charla Terra-AI a Terra-AI y otros demonios, porque ven que hay otros demonios, además de la deforestación, está el gamification, el crowdsourcing, y hay un último tema que es el del snobismo. Este es un artículo del 14 de marzo de Nature que menciona un caso de un investigador de una universidad desconocida de Dakota del Sur. Él hizo un descubrimiento muy importante. Inicialmente lo citaron, pero poco a poco las nuevas citaciones son de quienes lo citaron, porque los que lo citaron primero vienen de MIT, de Harvard, de Berkeley, de Stanford, de no sé dónde. Es un poco ese snobismo que hay de pensar de que la buena investigación se hace solamente en los centros de investigación reconocidos, y no hay que descartar que pueden hacerse cosas interesantes en las pequeñas universidades. Entonces, la propuesta de este artículo al final es: la próxima vez que vayan a una conferencia y ven un póster de un grupo de una universidad un poco desconocida, o sea, deténganse y discutan con esa persona, y consideren incluir también científicos de esas pequeñas universidades en sus colaboraciones. ¿Por qué vengo a esto? Porque todo este trabajo ha sido realizado con estudiantes o exestudiantes de la HES. Entonces, 4 estudiantes HES son de Bachelor, 3 de ellos fueron a CIAT, 3 proyectos de máster, uno una tesis y otro es un mini proyecto, digamos, de máster. Uno de ellos, aunque no es normalmente la evolución normal de estos estudiantes, está haciendo doctorado en King's College, Absalom está terminando su maestría en el EPFL, y Julian, que trabaja actualmente con nosotros, aunque no fue formado para ello, actualmente es coautor de 4 papers. ¿Ustedes pueden hacer trabajar a los niños? Para hablar un poco más del esnobismo, nosotros presentamos un proyecto en un marco, no es un proyecto Fondo Nacional normal, era dentro del marco de proyectos de colaboración con los países en desarrollo. Presentamos un proyecto con el CIAT y con el IDEAN, que es como Meteo Suisse, y ahí les dejo una frase que resume la evaluación de nuestro proyecto. Este proyecto es débil en cuanto a leadership de investigación y international standing. Los investigadores principales son jóvenes, y bueno, el partner de Colombia no tiene récord académico. Eso, perdona, eso guía, esa crítica envió otro artículo muy bueno que salió el mes pasado en Communication at the ICM, escrito por Bertrand Meyer, que es un francés profesor de informática en la Escuela Politécnica de Zurich, que dice la responsabilidad de los reviewers en las grandes revistas científicas que dan ese tipo de review de un proyecto sin ningún fondo, sin nada, y que pasan de esa manera. Y el tipo citaba una lista de cosas diciendo: ese proyecto, crítica del tipo, ese proyecto es nulo, ese artículo es nulo, sin ninguna argumentación, sin nada, un tipo de cosas que... Y ahí este Meyer decía que hay una cierta revuelta ahora entre los científicos, en ese caso, ¿no? Los científicos en el mundo académico se vio ahora en la publicación y se está llegando a esos extremos, ¿no? De que es combinada las cosas, ¿no? Cuando es alguien que envía de Stanford, casi automáticamente se dice: perfecto, muy buen artículo. Cuando viene de una pequeña universidad, lo eliminan sin ningún argumento. Mal artículo, mal escrito, sin pruebas, va, y fuera. Pues. Y es algo increíble, ¿no? Es algo
Bueno, el proyecto afortunadamente, por ejemplo, a nivel de nuestra escuela, tiene una gran visibilidad. Si ustedes van al sitio de la escuela, hay lo que se llama la Plataforma de Desarrollo Sostenible y, ejemplo, ven una imagen de TerraAI. Si vamos al departamento, hay proyectos que ilustran las diferentes orientaciones y, por ejemplo, en el área de desarrollo de software, ejemplo, TerraAI. Si vamos al instituto donde trabajo, ejemplos de proyectos, hay un ejemplo aquí en el área médica, unos sensores de signos vitales y TerraAI. O sea que, excelente, por lo menos a nivel local tenemos una gran visibilidad y reconocimiento, pero lo más curioso es que ese proyecto no existe formalmente en la escuela, porque para que un proyecto exista en la escuela hay que crearlo en el sistema informático para que tenga un código, porque hay un presupuesto y hay que manejar ese presupuesto a través de ese sistema, pero nosotros no tenemos presupuesto. Entonces, el proyecto no existe. Nunca hemos firmado un contrato, ninguna convención o MOU, Memorandum of Understanding. Nunca hemos firmado un Memorandum of Understanding, no hay presupuesto. Todo se charló bajo 2 palos de mango en Univalle. Pero hay una gran ventaja, es que no hay overhead. Y hay una segunda gran ventaja, es que no tenemos fecha de fin.